Buenos días, aquí Elizabeth en Gospel Radio y el versículo para memorizar dice así. En Mateo 22:37, el Señor Jesucristo nos recordó, dice Jesús, le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el versículo para memorizar. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente. Entonces el tema que escogimos hoy se va a llamar ¿Cómo sé que Dios existe? ¿Verdad? Gloria a Dios porque nos da la respuesta siempre que le buscamos. Yo sé que algún día tú tuviste esa pregunta, ¿verdad? En tu ser, en tu mente, ¿verdad? ¿Cómo podemos mirar nuestras huellas digitales de nuestras manos y podemos mirar que Dios nos hizo únicos, ¿verdad? Nadie tiene esta huella. Y cuando miramos quizás la luna, las estrellas y nuestro medio ambiente, podemos saber que hay un creador, ¿verdad? Que está con nosotros. Entonces, si estás buscando más de Dios, pues viniste al lugar correcto, ¿verdad? Porque aquí estudiamos la palabra de Dios. Entonces, que te quiero decir que el monoteísmo, esa palabra monoteísmo, es el estudio de un solo Dios, ¿verdad? Hay un solo Dios. Y en 1 Santiago 2:19 dice que aún los demonios creen y tiemblan, ¿verdad? Hay una realidad que hay un Dios. Y la religión del monoteísmo así seguimos, ¿verdad? No hay muchas religiones, pero no hay muchos, solamente hay un Dios. Y después ahora te vamos a decir por qué. En Génesis dice que en la primera página, ¿verdad? Si abres tu Biblia, si no tienes una, nosotros te regalamos. Si me preguntas ahí en el email, ahorita te voy a recordar el email, ¿ok? Abres tu Biblia en la primera página de la Biblia, nos dice que Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Y tú quizás te preguntas, ¿qué Dios? En Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El Hijo unigénito, ¿verdad? Es el único que ha mirado a Dios. Y te estás preguntando, ¿quién es el Hijo unigénito? Es Jesucristo. Y ahorita te vamos a decir cómo buscar a Dios, ¿verdad? En Juan, ya dije esa, perdón, Juan 1:18. Santiago 2:19 de las Sagradas Escrituras nos dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Parece un trabalenguas, pero no lo es, ¿verdad? Está muy sencillo, ¿verdad? En plain español, sencillo. Porque ¿quién era el Verbo? El Verbo es Cristo. Porque como es una persona tripartita como tú y como yo, entonces si Él es el Verbo, entonces quiere decir que Jesucristo es Dios. Y estuvo aquí con nosotros, ¿verdad? Y tiene una promesa de que va a regresar por nosotros. Entonces, ¿quién es Dios? En el principio era el Verbo, déjame repetirlo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él está la vida y la vida era luz de los hombres. Entonces Jesucristo es la luz, ¿verdad? Él es el pan de vida, a Él es el que tenemos que buscar más de Cristo, porque así nos dice la palabra de Dios, que lo busquemos. Entonces, ahí está Dios, ¿verdad? La ontología es la rama de la filosofía, si quieres buscar más sobre este tema. Dice que
reflexiona sobre los modos de existencia de las cosas. ¿Qué cosas? La ontología estudia las cosas alrededor de nosotros, o sea, los árboles, animales y seres y planetas y todo esto, ¿verdad? Lo que estudia la ciencia. Por cierto, quiero comentar que un científico, quizás algo has escuchado antes, en 1859 hizo un libro. ¿Cómo se llamó? No lo apunté, pero lo puedes buscar. Su nombre es Charles Darwin, que muchos científicos se basaron la ciencia en atreverse a decir que no había Dios. Y él mismo, porque él era un biólogo geologista, Charles Darwin, que se escribe Charles y Darwin Darwin. Charles Darwin fue un científico, ¿verdad? Que estudió todos los animales y todos seres. Entonces de ahí se atrevieron a decir que no había Dios, porque él dijo que evolucionamos de un chango, ¿verdad? Una gran mentira, porque no hay ciencia, solamente fueron especulaciones de ese científico y la demás gente se agarró de ahí para decir que no hay Dios, ¿verdad? Ahorita te estoy diciendo que sí lo hay. Hay un Dios todopoderoso y vamos a seguir. En mis notas dice que el pecado interpone entre uno y Dios, o sea, entre tú y yo. Se interpone nuestro pecado, ¿verdad? Entonces, por eso debemos buscar más a Dios, porque hay un intercesor que vino por nosotros que se llama Jesucristo. Entonces, como dije antes, ¿verdad? Que tenemos que buscar más de Dios. Y dame un segundo. Y repasé esto, y aún así me equivoco por cómo escribo mi letra. Ok, 5 puntos, ¿verdad? Primer punto, estamos hablando de cómo sé que existe Dios, ¿verdad? El primero es la Biblia. O sea, una gran prueba de que hace 2000 años no había libros, ¿verdad? Pero se le llamaban unos rollos que se llamaban papiros. Y en donde se sacó la Biblia, ahí está la prueba de que a Dios los leemos. Si lees, ¿verdad? La Biblia, va a ser muy interesante cuando empieces a leer y te das cuenta de muchas cosas. Ahí está la verdad en la Biblia. Por eso comento que la Biblia es un gran... Te abre los ojos y ahí vas a mirar que sí hay Dios, ¿verdad? La Biblia está compuesta de 66 libros por 40 escritores. Entonces se escribió por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, como ya había dicho que tú y yo somos tripartitas, ¿verdad? Y esto es, esta palabra tripartitos voy a hacer más estudios sobre esa palabra, pero yo sé que no es muy vieja esa palabra, no tiene miles de años. Dicen que la iglesia original fue la que inventó eso, porque descubrió que así como, valga la redundancia, ¿verdad? Que así como tú y yo somos tripartitos, somos tres, Dios te hizo así, con un perfecto plan. Entonces, quiere decir que Dios es como dijimos antes, monoteísmo, un solo Dios, como tú eres una sola persona, ¿verdad? Entonces, en esa sola persona son tres, que es Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo. Entonces, en esa Biblia, que estaba diciendo que hay 66 libros y 40 escritores, fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, este Espíritu Santo que tú y yo tenemos, que está en el mundo,
es el que nos habla en nuestra conciencia. Entonces, esa conciencia que tú y yo tenemos para buscar a Dios nos está diciendo que le busquemos. Entonces, por eso se originan otras religiones erróneas, ¿verdad? Que no son monoteístas. Otra, por ejemplo, los indios, los hindús y otras religiones que creen en la creencia de muchos dioses, ¿verdad? Creencia errónea que dice que hay muchos dioses. Entonces yo te estoy diciendo que hay un solo Dios, una sola Biblia, hecha por 66 libros y 40 escritores, inspirada por Dios, que es el Espíritu Santo. Entonces la segunda punto es que Jesús resucitó de entre los muertos con su espíritu vivificante y vino a interceder. Esa es otra prueba, ¿verdad? Y si lees la Biblia, ahí va a resaltar que Cristo es Dios. Entonces, esa es otra verdad de que cómo podemos saber que Dios existe. Es una gran prueba eso, ¿verdad? Y el cuarto punto nos dice que Dios controla el universo. Es una verdad inmutable. ¿Por qué? Porque si Dios controla el universo y el mundo está entre la luna y el sol, si nos movemos poquito más acerca del sol, nos quemamos, ¿verdad? Este mundo ya no existiera. Y si nos movemos un poquito más cerca de la luna, la luna controla todas las marejadas y todo eso, entonces no existiéramos, ¿verdad? Sin la luna. Quiere decir que es una realidad inmutable que tú y yo podemos pensar, ¿verdad? O más bien imaginarnos cómo Dios nos tiene entre sus manos en un perfecto lugar en este grande universo, ¿verdad? Y ya se están descubriendo más planetas y más cosas que Dios tiene para nosotros. Entonces, es interesante pensar en todo eso, cómo Dios nos tiene en un perfecto lugar. Entonces, déjame mirar para no perder de qué estamos hablando, ¿verdad? Ya dije que el cuarto punto, que Dios por todo el universo, la prueba cosmológica, la existencia del universo, nuestras propias huellas digitales, como ya mencioné, ¿verdad? Es algo maravilloso que eres uno en un millón. O sea, estas fingerprints, se dice en inglés, esas huellas digitales, tú eres único, yo soy única y tú eres única también, hermano. En 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Entonces, la existencia de Dios nos rodea. Él es omnipotente, es un ser supremo, ¿verdad? Omnipotente, omnipresente, omnisciente, que puede estar en el pasado, en el futuro, en todas partes, ir y venir y estar en todas partes al mismo tiempo. Quiere decir que es un solo Dios y nadie puede ser como Dios, ¿verdad? Qué poderoso. En 1 Crónicas 29:10 dice que desde el siglo y hasta el siglo, o sea, como ya dijimos antes, ¿verdad? Que es omnipotente y omnisciente, que está de los siglos y los siglos, igualmente que tú y yo, ¿verdad? Esta vida solamente es pasadera, pero el espíritu es por siempre. Entonces tú vas a decidir con quién ir, ¿verdad? Cuando ya no estemos aquí en vida. Y hoy quiero que aceptes a Dios este día y que sigas preguntándote y admirándote del universo y quién es Dios, ¿verdad? Y qué tiene Dios para ti, porque ni Darwin pudo atinar, ¿verdad? Charles Darwin, el biólogo,
científico, ni él pudo atinar, pero en su libro él mismo dijo que si él estaba equivocado, que por cierto, si él está equivocado, quiere decir que sí hay un creador, porque él decía que no hay un creador, que venimos del simio, ¿verdad? Los simios son changos. Entonces eso toma más, dijo un pastor, ¿verdad? Un teólogo dice que toma más fe en creer que salimos de la nada y que no hay creador. Entonces yo te estoy diciendo este día que sí hay creador, ¿verdad? Hay muchas pruebas contundentes que somos amados por Dios. Y Dios tiene un propósito en tu vida y quiere que te acerques más a Él. Entonces, con estos estudios es un propósito para acercarnos más a Él, gloria a Dios. Entonces, también el último ya para cerrar con este estudio, no quiero confundir cuál es el versículo. Creo que es 1 Juan 2, 4. Ahora que aprendiste, ¿verdad? Que sí hay un Dios. Hay pruebas contundentes y ya te las mostré un poco aquí. Dice que el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. En 1 Juan 2:4 dice eso. Entonces ya le conoces, entonces ya tienes la verdad. ¿Qué vas a hacer con esta verdad? Entonces yo te digo que el siguiente paso es venir a Cristo, ¿verdad? Y conocerle más. Entonces, si necesitas una Biblia, te la podemos mandar en Gospel Radio. Creo que es gmail.com. Entonces ahí mándanos tu correo electrónico. Yo te mando una Biblia gratis para que estudies conmigo. Y si ahora conoces a Dios y sabes que Él es real, ¿verdad? Entonces te quiero invitar que vengas a Cristo, que leas tu Biblia ahí donde estás. Cierra tus ojos y repite conmigo: Señor, soy una pecadora, soy un pecador. Perdóname, Señor. Creo que tú moriste por mí y mis pecados, Señor. Perdóname. Gracias por la cruz. Gracias por morir por mí, Señor. Y ahora, acéptame en tu trono, Señor. Escribe mi nombre en tu libro de vida, Señor. Gracias. Y dale gracias ahí donde estás. Y sigue leyendo tu Biblia, síguele conociendo. Congrégate en una iglesia que lee la Biblia. Y sigue orando y pídele ahí donde estás. Él quiere escuchar, Dios quiere escuchar tus peticiones, ¿verdad? Y tus ruegos. Amén. Entonces sigue con nosotros aquí en Gospel Radio. Aquí voy a estar para ti. Cualquier comentario, ponlos ahí en mi perfil. Aquí estamos, ¿ok? Dios te bendiga. Bye.